Saludos país, saludos mundo. Aquí de nuevo Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Miércoles, el ombligo de la semana, para conversar con el amigo de Juan Francisco y el amigo de Valdés Alviso ahí en el Banco Central, don Alejandro Arredondo, economista, un académico, que también hizo estudio de historia con Juan Francisco de la Rosa por ahí en el Archivo General de la Nación. Vamos a ver lo que pasa o lo que está pasando en el país con el tema económico. El Fondo Monetario dice que la economía dominicana va a crecer en un 5.4%, lo proyecta para este 2024. El Banco Central siempre hace sus proyecciones más allá de las posibilidades. La economía nuestra crece y crece, pero los dominicanos siguen siendo pobres, pobres, pobres. No hay manera que los indigentes puedan salir de la indigencia o que los pobres puedan salir de la pobreza. Aquí los políticos quieren eliminar la pobreza matando a los pobres y así no se vale. El año pasado, de acuerdo al Fondo Monetario, la economía nuestra creció un 2.4%, pero es probable que el Banco Central dijera que creció un 3.8% o un 4%, porque aquí los políticos y tienen a Valdés como la cabeza visible de un crecimiento en papeles, en teoría, en datos, pero Alejandro siempre le cree el cuento a Valdés Alviso y yo, ¿qué hago? Invitar a Alejandro para que nos convenza y nos converse de estos temas. Alejandro, saludo. A ver si nos valora el reciente informe del Banco Central sobre la economía dominicana en este primer trimestre del año. Adelante, Alejandro. Sí, muy buenos días, Alfonso. Gracias por la invitación y un saludo para todos tus televidentes que te siguen en La Voz para el Cambio. Bueno, siempre tú y yo tenemos este asunto sobre el crecimiento de la economía. Claro, tenemos nuestros puntos de vista, muchas veces discordantes, otras veces llegamos a un punto de encuentro, pero ciertamente el Banco Central informó sobre el indicador mensual de actividad económica, lo que nosotros le llamamos el IMAE, en donde registró una expansión de 6.2% en el mes de febrero. Se espera que también para marzo haya un crecimiento similar, porque se está hablando de que, bueno, los pronósticos, aunque es muy temprano para hacer las estimaciones, pero se tienen que hacer estimaciones para fines del presupuesto. Se entiende que para este año 2024 el crecimiento de la economía dominicana estará rondando el 5.5%. Entonces, te decía sobre el crecimiento de febrero, que teniendo en promedio los dos primeros meses de este año, fue un 5.4%, y esa variación promedio supera el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto, que como hemos dicho aquí en otras ocasiones, aquí lo repito, es un 5%, o sea, el potencial del crecimiento de la economía dominicana es un 5%. Mencionabas antes de mi intervención de que una información que ofreció el Fondo Monetario Internacional de que la economía dominicana creció un 2.4%, y eso es correspondido con la información que ofreció el Banco Central, 2.4%. O sea que tuvimos un decrecimiento el año pasado de 2.4%, cuando el crecimiento potencial, el crecimiento promedio en los últimos 20, 25 años ha sido 5.6% o 6%. Bueno, este crecimiento de febrero se veían venir por defecto estadístico si tomamos en cuenta el crecimiento de los dos primeros meses del año pasado, en donde la economía no tuvo un buen comportamiento, como dije antes. Ahora, con este crecimiento económico que prácticamente triplica el mismo periodo del año pasado, o sea, si tomamos los meses de enero, febrero, marzo, y lo comparamos con enero, febrero de este año, ese crecimiento lo triplica. Ahora, existe un entorno, ahora, en estos momentos, existe un entorno internacional un poco más favorable, aunque se comienza a agudizar con los enfrentamientos bélicos que está teniendo a cabo
en el Oriente cercano. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que fue reelecta el fin de semana pasado, Kristalina Georgieva, una búlgara, dijo que la economía ha resistido la peor crisis de lo esperado. Eso fue un encuentro que sostuvo con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Eso fue en Washington hace un par de semanas. Ahora bien, permítame, Alfonso, enumerar los factores que han contribuido a esta expansión del indicador mensual de actividad económica de la República Dominicana. Por una parte, lo voy a enfocar por la política monetaria, otra por la política fiscal y otra por el sector externo. En cuanto a lo que tiene que ver con la política monetaria, recordemos que desde finales del mes de mayo del año pasado, el Banco Central adoptó un cambio de política monetaria. Recordemos que se colocaron a través de la entidad de intermediación financiera unos 195 mil millones de pesos en sectores productivos, a la MIPYME y a los hogares. Yo espero que Alfonso y algunos Ponserrate le haya tocado alguno de esos préstamos que facilitó el Banco Central a través de la entidad de intermediación financiera, el banco, las asociaciones de ahorro y préstamo, a una tasa no mayor de un 9%. Se produjo una reducción de la tasa de política monetaria de unos 150 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Sabes que el Banco Central a final de cada mes establece la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, que a partir de ahí es que los bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, en sentido general, la entidad de intermediación financiera, fijan sus tasas de interés. Si Alfonso, si Ponserrate tiene algún préstamo, es bueno que se hayan acercado hacia su banco donde tienen sus relaciones comerciales, para que le exijan que le reduzcan la tasa de interés. Entonces, esta reducción de esos 150 puntos de la tasa de interés de referencia contribuyó a esa expansión del crédito. Voy a pasar ahora a otro punto, que es la política fiscal, que le enumeré al principio. Aunque en menor medida el gasto de capital contribuyó a aportar la recuperación del ritmo de expansión de las actividades productivas, a nuestro entender, este factor no contribuyó tanto. Quien ha cargado más con este dinamismo de la actividad económica ha sido la política fiscal. Recordemos que más bien en los últimos 3 meses, es un patrón que se ha repetido en años anteriores durante la actual gestión, de que el gasto de capital se acelera en los últimos 3 meses para consumir el presupuesto, y en eso tiene que ver mucho lo que son las ejecuciones de la infraestructura en carreteras, caminos vecinales, escuelas, edificios, tanto el Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Edificaciones y Vivienda. La última parte tiene que ver con los factores que han contribuido al dinamismo de estos 2 primeros meses o 3 primeros meses. Ha sido las remesas familiares provenientes de Estados Unidos y de Europa, que han superado los 10 mil millones de dólares en el 2023. Siempre decimos que un familiar de nosotros tiene un hermano, un primo, aunque sea un amigo en los Estados Unidos. Entonces ellos han enviado en su totalidad en estos meses seguramente unos 10 mil millones de dólares. Seguramente Alfonso y el director en cámara tiene un amigo que recibe sus dolaritos, su moneda verde. Dicho esto, Alfonso,
Yo me quiero concentrar ahora en lo que son los sectores económicos que en su mayoría crecieron, excepto la minería. Y voy a explicar por qué la minería no creció. Pero vamos a los sectores y para eso te envié un cuadro en donde señala que los sectores que más crecieron tienen una orientación hacia el exterior. Estamos hablando del turismo, y dentro del turismo está la actividad de hoteles, bares y restaurantes, el cual se expandió una tasa de 2.8%, según veo aquí en el cuadro, con un promedio de 10.6%. Recordemos, y eso lo hemos comentado aquí, Alfonso, de que nuestra economía es una economía de servicio, una economía terciaria, en donde se ha dado más prioridad dentro de este modelo económico a una economía terciaria de servicio. Entonces, los sectores, el sector primario de la economía, la agricultura, de donde proviene, de donde ha trabajado mucho Alfonso, se ha disminuido su participación en el Producto Interno Bruto, y el sector secundario, que es la industria, se mantiene estático en su crecimiento, por lo menos el crecimiento del sector industrial nacional. No así sucede con la producción del sector de zona franca, que es un poco más dinámico. Bueno, decía que este crecimiento se explica por el dinamismo que ha tenido el sector del turismo en la economía dominicana. Y es bueno mencionar, y aquí para englobar la idea, que una de las 4 fuentes generadoras de divisas es el turismo. También están las exportaciones de zona franca, las exportaciones nacionales, están también las remesas, que ya la mencioné, y también está la inversión extranjera directa. Con relación a la manufactura de la zona franca, que crecieron 9.4%, estoy viendo el cuadro acá, también crecieron la zona franca crecieron 9.4%, también crecieron la manufactura local de 6.9%, el sector comercio 8.5%. Estos sectores han tenido un buen comportamiento. Ahora, cabe destacar, amigos, que nos ven, que nos escuchan por Voz del Cambio, con Alfonso Torres como conductor de este magnífico programa, el sector construcción ha retomado su ritmo de crecimiento. Esto se ha debido a la disponibilidad de préstamos a bajas tasas de interés, como me parece que lo habrá tomado Alfonso o Ponserrate, y alcanza una expansión del 9.7% en febrero y un promedio de 8.3% en los meses, por lo menos de enero y febrero, 8.3% enero y febrero, explicando alrededor del 23% del crecimiento del Producto Interno Bruto durante este periodo. Recordemos que el primer trimestre del año 2023 hicimos un par de programas en Voz del Cambio, varias participaciones. Este sector de la construcción registró un número negativo, 4.7%, lo cual arrastró hacia abajo el resto de la economía. Inclusive el sector de construcción llegó a tener prácticamente una parálisis. Y esto así por las actividades conexas que tiene con los demás sectores de economía, porque el sector construcción, una vez que se dinamiza el sector de la construcción, se dinamiza el comercio, se dinamiza el empleo, tanto de los dominicanos como de los extranjeros. Y cuando hablo de los extranjeros, estamos hablando de los haitianos, que este es un caso que seguramente vamos a tratar más adelante. Y esto a partir de que en algún momento un gobernante de la República Dominicana dijo que cuando trabaja el albañil, la economía crece. Cuando el albañil trabaja, la economía crece. Bueno, esta recuperación del crecimiento de la economía se ha logrado manteniendo una relativa estabilidad de precios.
Sabemos que la economía dominicana ha sido afectada por la inflación y esa tasa de inflación interanual a febrero fue de 3.3, ahora a marzo fue de 3.4. Estamos hablando de inflación general, pero cuando tú vas a la inflación, o sea, los aumentos de precios o la aceleración, los aumentos de precios en los alimentos o los medicamentos, esa inflación se mantiene alrededor de un 10%. Y nada que decir durante los últimos años que se ha elevado en más de un 15%. Pero a nivel general, la meta de inflación que establecida por los amigos de Alfonso en el Banco Central, el amigo de Alfonso, estimado por el muy de Alfonso, el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, establece que la meta de inflación es de 4, más o menos 1, o sea, entre 3 y 5%, y la inflación general se ha mantenido dentro de ese rango. Y ahora ya finalmente, la nota negativa... ¿Perdón? Lo cierto es que la inflación afecta a todo el pueblo, pero el crecimiento de la economía no favorece a todo el pueblo. El crecimiento del turismo, ese turismo de todo incluido, favorece a los empresarios de ese sector que mantienen enjaulado, encerrado allí para el consumo al turista. Si el turista no sale a la ciudad, no favorece al comerciante que está fuera de ese entorno. Así que son cosas que hay que discutirlas. De todas maneras, tenemos que ir a una pausa. Sí, pero antes de a la pausa, Alfonso, me permite, que realmente para fortalecer eso que dice, el turismo es un turismo de clave, en donde el turista viene, se queda dentro y no, entonces, no esparce su dinamismo, el consumo hacia los demás sectores. Es cierto, y eso está estudiado por el informe del Banco Central, por el informe del Banco Mundial. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a la pausa, retornamos con Alejandro Redondo para ver otro tema de la economía que tiene que ver con nosotros. Pausamos.